Desde hoy, 14 de marzo de 2020, España está en estado de alarma. Es la segunda vez que ocurre esto en democracia. Todo, como saben, para frenar el avance del coronavirus. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y a estas horas toda España está a la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, que va a detallar en qué consiste ese estado de alarma, porque hasta ahora eran recomendaciones, pero desde este sábado hay determinadas medidas que son de obligado cumplimiento. Es más, se van a movilizar todos los recursos disponibles para frenar el avance del virus, incluido el Ejército. Álvaro Elúa, Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Todavía muy pendientes de esa comparecencia del presidente del Gobierno, donde detallará en qué va a consistir ese decreto de estado de alarma. Lo que sí que conocemos es el borrador con el que se han sentado a la mesa. El Gobierno confinaría a los españoles en sus casas, salvo para ir a trabajar o, en caso de urgencia, para comprar alimentos, ir a la farmacia o para cuidar a personas en estado de especial vulnerabilidad. Y mientras tanto siguen aumentando los positivos también aquí en Castilla y León. Ya son 223 y 5 las personas que han fallecido con coronavirus en nuestra comunidad. Las últimas víctimas en Salamanca y en Burgos. Sandra Martínez. Muy buenas tardes. Nueva víctima mortal por coronavirus. Se trata de una mujer de 101 años que tenía patologías previas. En total, en la provincia de Burgos ya son 113 casos positivos de coronavirus. Y aquí, en la capital, segundo día de cuarentena y las calles prácticamente vacías. Bueno, pues es que esta situación nos está dejando imágenes para la historia y otras que ya sabemos que se van a producir, aunque no por eso dejan de ser impactantes. Por primera vez desde la Guerra Civil, esto se suspende, la Semana Santa, y eso en Castilla y León tiene consecuencias millonarias en el turismo, en la hostelería, también en las propias cofradías. Teníamos que tomar esa decisión en un acto de responsabilidad y coherencia y sentido común ante las recomendaciones que nos hacían llegar tanto de la Conferencia Episcopal como de la propia Consejería de Sanidad. Los centros públicos de Castilla y León ya están cerrados o limitan sus visitas, residencias, albergues. Y es una recomendación, pero muchos bares, de momento, establecimientos y centros de ocio también han echado la persiana. Lo primero por ayudar, lo segundo porque esto no para y lo tercero pues por salud. La salud lo primero, vamos. Con la ola de miedo que se ha generado, evidentemente la gente no está con un espíritu para ir a un restaurante, pero ni al nuestro ni a ninguno. En el tiempo, pocos cambios en el cielo, con algunos chubascos dispersos en el sur y más frío, eso sí. Bajan las mínimas, vuelve a helar tímidamente en la comunidad. Como les decíamos, a esta hora seguimos muy pendientes de esa comparecencia del presidente del Gobierno en Moncloa para detallar en qué se traduce exactamente el estado de alarma en nuestro país. Álvaro Elúa, tú estás allí en Moncloa y parece ser que de momento se retrasa. Sí, el horizonte que nos dan desde la Secretaría de Estado de Comunicaciones es que el presidente podría aparecer en torno a las 3 de la tarde para anunciar el contenido de lo aprobado esta mañana en este Consejo Extraordinario que ha comenzado poco antes de las 11 de la mañana, a las 11 menos cuarto. Se sentaban los ministros para evaluar un documento al que ya hemos tenido acceso por parte de la prensa para declarar el estado de alerta, y esto significaría, según publican ya algunos medios nacionales, que el Gobierno confina a los españoles en sus casas, salvo para ir a trabajar y en caso de urgencia, es decir, en caso de tener que ir a buscar alimento, acudir a una farmacia, ir al hospital o tener que atender a personas mayores. Decreta el estado de alarma para poner, en este caso, todas las autoridades del Estado a las órdenes del Gobierno central. Esta tarde a las 5 está prevista una reunión vía telemática con todos los presidentes autonómicos para contarles el contenido de este decreto.
Gracias, Álvaro Elúa, desde Madrid con esa última hora. En cualquier momento volveremos a conectar con Moncloa para escuchar las palabras del presidente de Gobierno, que explicará, como les decíamos, esas medidas ante el estado de alarma en todo el país. Y mientras, este sábado hemos sabido que ya son 5 personas las que han muerto con coronavirus en Castilla y León. Una de las últimas víctimas era un paciente que estaba ingresado en Salamanca, así que allí en Salamanca ya son 2 los fallecimientos. Lidia Bartolomé, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Pues efectivamente, por desgracia, hay que lamentar otro fallecido por coronavirus en la provincia de Salamanca. Se trata de un hombre de 72 años que hace unos días daba positivo por coronavirus en Candelario y que posteriormente fue trasladado a este hospital de Salamanca, quedando ingresado en estado grave también debido a unas patologías previas que sufría. Como decías, es la segunda víctima mortal en la provincia de Salamanca, ya que el pasado jueves moría otro hombre de 81 años que también se encontraba ingresado aquí en la UCI de este hospital clínico de Salamanca. Y otra de las víctimas mortales en Castilla y León con coronavirus la localizamos este sábado en Burgos, el que sigue siendo el principal foco epidémico de nuestra comunidad. Sandra Martínez, volvemos contigo en directo. El fallecido era una mujer de 101 años. Muy buenas tardes. Efectivamente, esta nueva víctima mortal es una mujer de 101 años que tenía patologías previas. Allá en Burgos son 2 muertes por coronavirus, en total 113 afectados. También hemos conocido que en Aranda de Duero se han encontrado 10 casos positivos de coronavirus y en la capital es el segundo día de cuarentena y prácticamente no hay actividad. Muchos burgaleses han decidido quedarse en su casa respetando la cuarentena, pero sin embargo hay otros que no están dispuestos a cumplirla. Lo mismo ocurre con los establecimientos. Hay tiendas y bares que por iniciativa propia han decidido cerrar sus puertas, pero hay otros hosteleros que aseguran que no van a cerrar sus puertas a no ser que les obliguen, y donde no han parado de trabajar a lo largo de toda la mañana es en los supermercados y también en las farmacias. Algunos establecimientos han colgado el cartel de que ya no tienen existencias de geles desinfectantes. Sábado 14 de marzo y así está el centro de Burgos. La principal zona de compras y de tapas está prácticamente vacía. Te da un poco de pena, ¿verdad? Porque estoy en los bares, están peluquerías, todo está cerrado. Mañana van a cerrar ya la mayoría. Hay establecimientos que han decidido cerrar sus puertas, otros han decidido abrir hasta que se les obligue a cerrar. Y luego la gente no hace caso porque ves todavía bares abiertos y bueno, tenía un poco que caerse la cara de vergüenza, pero bueno. Muchos burgaleses se suman al yo me quedo en casa y algunos no están dispuestos a cumplir la cuarentena. Mi familia está en casa y yo voy a hacer unas compras para mi suegra y para otras 2 personas. Yo no me quedo en casa porque no. Yo salgo todos los días a la calle. La gente tiene mucho miedo a morirse, no hace falta que se haga oficial. La cuarentena también afecta a estas turistas chilenas, quienes han decidido adelantar su vuelo de regreso y para ello han tenido que pagar 800 euros de más. No nos comunicaron nada, la verdad. Estamos así, yo estoy con 2 niños acá, así que mejor me voy. Entre los comercios que permanecen abiertos se encuentran las farmacias o los kioscos y muchos establecimientos siguen sin existencias de mascarillas y geles desinfectantes. En total, Castilla y León cuenta con 223 casos, 54 confirmados en las últimas 24 horas y casi la mitad de todos ellos en la provincia de Burgos, la más afectada hasta ahora. Destacan también 2 personas que ya se han curado, ya han sido dadas de alta, una en León y otra en Salamanca. Y en el global de España, los infectados por coronavirus son 5.753, más de 1.500 en las últimas 24 horas. De todos han fallecido 136 personas. Y el dato positivo, que también lo hay, es que 517 ya han superado este virus y se han curado. La región más afectada continúa siendo Madrid, con la mitad de los casos de todo el país. Aunque hoy ha entrado en vigor el estado de alarma en toda España, Madrid, el principal foco, ya nota desde hace días la contención social, con muchos establecimientos cerrados. Volvemos hasta allí contigo, con Álvaro Elúa. No sé cómo lo estáis viviendo hoy allí, Álvaro.
Pues esta mañana ha sido un día extraño, el primer día en el que era obligatorio el cierre de comercios y establecimientos, también de restaurantes. Esta mañana hemos tenido oportunidad de visitar algunos de los centros donde más aglomeraciones hay habitualmente en el corazón de Madrid, y esto es lo que nos hemos encontrado. Imagen inusual en la calle más concurrida de Madrid. En la Gran Vía carteles como este se repiten. Esto yo no lo he visto nunca y esto es de locos. Una cosa muy rara, ver la Gran Vía tan vacía. Donde sí hay gente es en los supermercados, abiertos junto a gasolineras, estancos, kioscos, oficinas de cambio y farmacias como esta. La gente viene demandando mucho mascarillas, geles de manos y también guantes. Madrid se queda en casa, es el lema, pero la solidaridad no para. Los hospitales necesitan sangre. Los donistas son los que están haciendo cola para hacer donación de sangre, a pesar de que la situación es muy crítica. Hay mucha sangre ahora, porque la gente tiene ansiedad por la pandemia. Y es que ante situaciones como esta, cada uno ayuda como puede. Desde primero de la mañana pusimos un cartel para colaborar con la sanidad madrileña y llevar a pacientes con el coronavirus o personal sanitario a hospitales de manera totalmente gratuita. En redes sociales ya se ha convocado una quedada a las 10 de la noche para que cada uno desde su balcón aplauda al personal sanitario. Ya ven que uno de los mensajes en los que más están insistiendo todas las autoridades, también los medios de comunicación, es en que en la medida de lo posible y a partir de ahora probablemente también sea obligatorio pues que la gente se quede en sus casas con ese movimiento Yo me quedo en casa. Y cuando decimos esto significa en la residencia habitual, no en las segundas viviendas de la costa o de los pueblos. Sin embargo, Natalia Fernández, hay demasiadas personas que no hacen caso. Tú estás en El Espinar, en Segovia, muy cerquita ya de Madrid. Buenas tardes, eso es, nos encontramos en El Espinar, a menos de una hora en coche de Madrid, y para que se hagan una idea, llevamos aquí toda la mañana y es más fácil encontrar a un madrileño que un vecino del propio municipio segoviano. Hay filas en las farmacias, en las fruterías, en las panaderías, y hasta hace apenas unos minutos las terrazas estaban prácticamente llenas. Además, desde el consistorio ya advierten de que la población se va a triplicar en los próximos días, una cifra que es más habitual de los meses de verano y no de este mes de marzo. Parece ser que esos mensajes de quedarse en casa y la responsabilidad de uno mismo con ellos y también con todos los demás no termina de ser entendida por la mayoría de las personas. Desde que el miércoles anunciase el cierre de colegios en la Comunidad de Madrid, la llegada de madrileños a distintos municipios segovianos como El Espinar, segunda residencia para muchos de ellos, está siendo masiva. Madrid, estoy en el Coto. Yo de Madrid. De Madrid. Pese a las recomendaciones de no moverse de casa, parecen haber hecho oídos sordos. No sé si estarán muy contentos o no, pero bueno, pienso que habrá que tomárselo con tranquilidad. Y aunque hayan dicho que hay que estar la cuarentena en casa... Ya, pero tenía que venir. Tengo una casa aquí y he preferido estar aquí. Una situación que los vecinos del municipio no ven con buenos ojos. Después de que han dicho que se queden en sus casas, pues sí, está mal. Muy mal, muy bien no, desde luego. Gracia no hace, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Los primeros cálculos hablan de alcanzar las cifras de verano, cuando la población se llega a triplicar. En Revenga, una entidad local menor, a menos de 10 kilómetros de la capital segoviana, el panorama es el mismo. Pues mal, porque a saber lo que puede pasar, ¿no? Que vienen de Madrid. Hombre, no creo que sea lo más adecuado. Se nota la llegada de más gente, no sé si de Madrid, pero sí de mucha más cantidad de gente. Autoridades y vecinos piden sentido común y responsabilidad. Recuerdan que no están de vacaciones y que lo mejor es quedarse en casa. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya anunció ayer el confinamiento de Cataluña y hoy Formentera, en Baleares, no descarta el cierre hermético de la isla. En Murcia se ha decretado cerrar establecimientos durante 14 días, cierre que también se produce en Galicia. En Madrid se ha lanzado además un plan para reasignar al personal sanitario y en la costa los municipios de Almuñécar, Salobreña y Motril han cerrado sus playas tras la llegada de ciudadanos de otras comunidades. Varios países también cierran sus fronteras y en todos los casos con España. Turquía impide el acceso a ciudadanos de 9 países de la Unión Europea. Camboya a 5 y otros como Polonia o Chipre las cierran a todo tipo de extranjeros. En América, Colombia cierra con Venezuela y ha expulsado a un ciudadano español porque se ha saltado el aislamiento.
Además, en Nueva Zelanda, todas las personas que lleguen deberán seguir una cuarentena obligatoria de 14 días. Aquí los hospitales se ponen en marcha para evitar la saturación de los servicios sanitarios en los próximos días. Junto a la entrada de urgencias del Hospital Clínico en Valladolid ya han dispuesto módulos prefabricados en los que se podría atender a los pacientes. Las autoridades están haciendo todo lo que está en su mano para evitar un posible colapso de la sanidad en nuestro país. En los hospitales de Castilla y León ya han visto que se están tomando algunas medidas. Andrea Magdalena, Valladolid, ¿cómo se nota eso en el Río Ortega? Sí, pues aquí en el Río Ortega de Valladolid, como dices, los médicos de urgencias nos acaban de decir que a estas horas dentro la situación es de total tranquilidad. Ahora mismo este hospital se encuentra en nivel 1 de 3 en ese plan contra el coronavirus. Es el nivel más bajo, aunque nos dicen están preparados por si esa situación cambiase en cualquier momento. De momento lo que sí se está haciendo es tratar de manera muy diferenciada a los pacientes que llegan a urgencias, bueno, pues por condiciones diferentes. Por un lado, a aquellos que lo hacen con posibles síntomas del coronavirus y por el otro a aquellos que tienen otras patologías que nada tiene que ver. A lo largo de esta mañana lo que sí que hemos visto es a familiares que estaban dejándole el número de contacto a los profesionales sanitarios para que estos les avisaran de cuándo podían entrar a ver a sus familiares. Nos dicen que así se ahorraban estar horas y horas en una sala de espera y poder contagiarse. Gracias, Andrea Magdalena, con esa última hora desde Valladolid. Los profesionales sanitarios son sin duda los más expuestos al virus. Hay 9 positivos en Castilla y León. Nosotros hemos hablado con SATSE, el sindicato de enfermeras, y nos dicen que falta personal y material de protección en los hospitales, aunque esto último, el tema del material, según la gerencia, ya está en camino. Ante el pico de contagios, el sindicato de enfermeras tranquiliza, pero advierte. De momento los hospitales no están desbordados, pero nosotros sí que pedimos que se aumente el personal. En la sectorial del viernes ya se ha planteado. Aquellos profesionales médicos y enfermeras especialistas que en este momento tuvieran que jubilarse y no se quieran, pues que se puedan quedar en el sistema. Y que los recién retirados puedan reincorporarse. Todas las manos son pocas para plantar cara al coronavirus. Esencial es que los profesionales sanitarios estén protegidos. Vemos que empiezan a escasear ya los geles hidroalcohólicos, las mascarillas. La gerencia regional nos ha dicho que estaban en ello, en hacer una compra y que llegara y que, bueno, pues que a centros como Salamanca, que ayer tenía un ligero desabastecimiento, pues que ya les habían enviado. Aún así se quejan de la falta de pruebas diagnósticas. Compañeros que han tenido contactos pues, en determinados servicios de prevención consideraban que no era necesario hacerle una prueba. Las enfermeras ya han pedido que les adecúen los turnos. Si se nos suspenden los permisos, las licencias y las vacaciones, ¿cómo va a atender los profesionales a sus hijos en su casa? Para que así puedan poner toda su profesionalidad en tratar este virus. Hace unas horas hemos sabido que Sevilla también suspende su Semana Santa. La Junta de Cofradías de Castilla y León ya lo determinó ayer. Y no solo eso, también se suspenden las actividades públicas que suelen organizar las hermandades por Cuaresma. Alba Villalba, Zamora, ¿cuáles son las primeras reacciones? Así es, una suspensión, buenas tardes, que aquí en Zamora ha caído como un jarro de agua fría, aunque también en cierta medida ya se esperaba. Desde la Junta Pro Semana Santa, la Junta de Cofradías de aquí de Zamora, nos aseguran que ha sido una decisión muy meditada, pero también muy dolorosa, aunque necesaria en el momento en el que nos encontramos. Por tanto, no habrá procesiones, tampoco actos multitudinarios y los zamoranos tendrán que vivir esta Semana Santa 2020 de una forma muy especial y llamativa. Como podéis comprender, aquí en Zamora estos días son días tristes al no poder sentir ni vivir esa pasión y también que repercuten en la economía de la provincia. Ya no es un rumor, tampoco hay esperanza ni positividad. Zamora suspende su Semana Santa. Teníamos que tomar esa decisión en un acto de responsabilidad y coherencia y sentido común ante las recomendaciones que nos hacían llegar. Una decisión meditada, triste y muy dolorosa que deja huérfana una ciudad que se vuelca en esos días. Esos días para los zamoranos estoy convencida que serán momentos de tristeza, pero bueno, lo viviremos de otra manera. No deja de ser un
una catequesis en la calle. También una decisión histórica, no ocurría desde la Segunda República y que repercute no solo en el sentimiento de los zamoranos, sino también en su economía. Muchos establecimientos viven de ella durante todo el año. Hay pedidos hechos, entonces bueno, es un trastorno importante económicamente, pero bueno, por lo menos no nos ha pillado con el material en la floristería, que eso sí que hubiera sido bastante dramático. Tener este parón no sabemos qué va a pasar después, eso es lo peor, la incertidumbre. Es decir, qué va a pasar después de esta Semana Santa, qué va a pasar después en mayo con el tema de comuniones. Esto no sabemos cuándo va a acabar. Una suspensión que se ha dado en toda Castilla y León y que hoy se ha ratificado en provincias como Valladolid con esta reunión de cofradías. Y más consecuencias de excepción. Se suspenden las visitas a las residencias de ancianos de la comunidad y los residentes tampoco podrán salir al exterior. Recuerden que las personas mayores son el principal grupo de riesgo ante el coronavirus. Ávila, Ana Agustín. Siguiendo las indicaciones de la Junta de Castilla y León e incluida en ese paquete de medidas que la Administración regional ha puesto en marcha para luchar contra el avance del coronavirus, las residencias de personas mayores se encuentran confinadas. Nadie puede salir de estas instalaciones y también se han suspendido todas las visitas. Solamente se permiten aquellas de estricta necesidad o de emergencia. La situación, como pueden ver, es muy tranquila, nadie sale, nadie entra y es que no podemos olvidar que las personas mayores son las más vulnerables a este virus. En Castilla y León hay más de 1.600 farmacias y el Colegio de Farmacéuticos ya ha empezado a tomar precauciones para que sus establecimientos no se conviertan en un foco de transmisión. Se estipula que no puede haber más de un número determinado de clientes a la vez y que haya separación entre personas. Vemos cómo. Soria, Fernando Orte. En esta farmacia de Soria ya se ha instalado esta mampara de seguridad. También se ha colocado un mostrador para aumentar la distancia con los clientes a los que atienden utilizando guantes. La idea es que estas medidas se extiendan a todas las farmacias de la comunidad. En algunas de mayor tamaño incluso van a crearse salas de contención para que la dispensación de medicamentos sea más segura y las farmacias no se conviertan en un lugar de transmisión del coronavirus. Si seguimos lo mismo que está pasando en Italia, que solamente quedan abiertas las oficinas de farmacia y los supermercados y las tiendas de alimentación, pues en cuanto empecemos a enfermar nosotros, que no tenemos, bueno, tenemos sustitutos, pero hay algunas farmacias que no tienen sustituto, que no tienen adjuntos para eso. Entonces, bueno, por eso estamos tomando estas medidas de contención durante estos días. Las farmacias también se convierten estos días en puntos de atención sanitaria, incluso para resolver dudas. Ellos quieren seguir cumpliendo ese papel informativo riguroso y se esfuerzan en transmitir que el abastecimiento está totalmente garantizado. Trabajan con protocolos para asegurarse de que siempre haya farmacias abiertas y con los medicamentos necesarios. Garantizar, incluso en los escenarios más complejos que puedan llegar a producirse, la garantía de la atención farmacéutica, de la disponibilidad de medicamentos, un aspecto clave no solo para los pacientes que puedan enfermar, sino para pacientes crónicos que deben seguir teniendo acceso a la medicación. El mensaje de contención social sigue estando en el altavoz de todos los sectores, también del encargado de que las tiendas tengan el abastecimiento necesario cada día. En Castilla y León, la Junta ha puesto en marcha un grupo de trabajo que aglutina a toda la cadena, desde los ganaderos y agricultores hasta el distribuidor final. En la mesa, el compromiso sin fisuras de que se va a garantizar el abastecimiento. Es una imagen de hace apenas una semana, pero ahora resulta difícil de encontrar. Pero por favor, que analicen cuántas latas tienen en casa, cuánta leche, pero ¿cuándo lo van a beber? Por eso el sector al completo quiere transmitir un mensaje de calma. Que no es un problema de abastecimiento, sino un problema de reposición. La línea de distribución en 24 horas está pasando del productor al supermercado. Todos los eslabones de la cadena alimentaria están unidos para dar respuesta a la situación actual. Mantienen reuniones constantes con la administración. Que somos un grupo, todo el sector agrario, para que somos capaces de mantener alimentos en los lineales. Y ante posibles casos de coronavirus en la cadena de distribución... Yo escuchaba el otro día a un alto directivo de este país
Es que la cadena de suministro está garantizado. Bueno, mire usted, los señores que van en los camiones no son robots, son personas. Garantizan que hay un relevo suficiente. Siempre hay formas de sustituir, porque todas las empresas alimentarias, y así nos lo han hecho saber, así como las empresas de distribución y las propias APRAs, tienen sus propios planes de contingencia. Las reuniones entre distribución, industria agroalimentaria y sector agrario seguirán manteniéndose en las próximas semanas, aunque eso sí, ya de forma telemática. Precisamente para garantizar el suministro y asegurar la movilidad, la DGT también ha tomado medidas excepcionales. Tráfico ha levantado las restricciones a la circulación para todos los camiones. La medida ha entrado hoy en vigor y se mantiene durante 2 semanas. Esto supone también que podrán volver a circular por las nacionales donde les habían restringido el paso. Sin embargo, son miles los que hacen oídos sordos a estas informaciones y las colas se repiten en muchísimos supermercados. Desde primera hora, incluso antes de que abran, se agolpan los clientes y salen con carros después repletos. En algunos supermercados, en los más grandes, han tenido que estipular un número máximo de clientes este sábado para que no se produzcan aglomeraciones en los pasillos. Manuel Domínguez, Ponferrada. Mañana gris en Ponferrada, con la niebla amenazando durante buena parte de la misma la ciudad, lo que convierte la jornada en uno de esos días extraños, con la presencia reducida en las calles, sobre todo en el centro, el área que rodea la plaza de Abastos, al estar clausurado el mercado exterior. Sí parecen jornadas excepcionales a las puertas de los supermercados, porque la afluencia de personas se ha multiplicado por momentos. En varias cadenas son muchos los productos que faltan. Hablamos de frescos como las frutas y también de los lácteos. Ya creo que huelga hacer cualquier comentario sobre el papel higiénico, que no existe absolutamente en ningún supermercado. También nos hemos percatado que no están siendo jornadas fáciles para las trabajadoras y los trabajadores de estas empresas ante las demandas constantes de clientes y el bombardeo a preguntas sobre cuándo se van a reponer algún tipo de productos. A modo de curiosidad, también bastantes colas a las puertas de los estancos, estas quizás obligadas por estar en la mayoría de los casos en superficies de venta muy pequeñas. En Segovia, el tradicional mesón Cándido a los pies del acueducto de momento está abierto, pero ya ha anunciado que a partir del lunes cerrará sus puertas hasta que esta situación mejore. En los 100 años de historia de este mítico mesón será la primera vez que cierre al público y probablemente, de hecho, lo tenga que hacer desde mañana, si el Gobierno así lo estipula. De momento es difícil calcular en cuántos millones se va a traducir la pérdida del sector turístico y hostelero. En todo caso, las restricciones les afectan especialmente a ellos y a toda la cadena que va por delante y por detrás de su eslabón. Sobre todo si tenemos en cuenta el buen tiempo y las vacaciones de Semana Santa. Valladolid, Marta Salas, muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, recomendó ayer el cierre de los establecimientos privados, con excepción de las farmacias y de los supermercados o establecimientos de alimentación. Hizo especial énfasis en la no apertura de bares y restaurantes. Por eso hoy en las calles de Valladolid nos hemos encontrado muchos de ellos cerrados, aunque también otros abiertos, porque como decimos, hasta que no se declare oficialmente hoy el estado de alarma por el gobierno de Pedro Sánchez, la no apertura de estos bares y restaurantes es simplemente una mera recomendación y no todavía una obligación. Estando al tanto de todo lo que ha pasado en otros países, consideramos que la cuarentena es algo necesario. Mientras no nos obligue el gobierno a cerrar, nosotros vamos a seguir abiertos, y es que esto es un negocio. Si mi jefe no genera dinero, yo no cobro y al fin y al cabo no me quiero ir al paro. Hoy hemos cerrado y los trabajadores están cobrando. Por decirlo de otra manera, ¿no? Esta fiesta de estar cerrados, de momento la estamos pagando los empresarios. Entonces, si nos obligan a cerrar, veremos a ver quién paga la fiesta. Son las 11:05 de la noche y nos hemos acercado hasta la Plaza Mayor de Valladolid para ver cómo de vacía o de llena está la ciudad. Esta es una conocida terraza que suele estar siempre hasta la bandera. Muy poca gente por las calles. Esta es una de las plazas típicas de copas de Valladolid
y está vacía. ¿Cómo ha sido el día de hoy? Fatal, fatal. Una de las discotecas más grandes del centro de la ciudad cerrada. Los restaurantes también cerrados. Hemos llegado hasta la zona de Catedral en la que están todos los bares cerrados. Tras media hora de paseo por las principales zonas de fiesta de Valladolid, he de decir que las que no están cerradas están con muy poca gente, por lo que la población vallisoletana ha cumplido con aquello de me quedo en casa. Muchos hosteleros de la zona de Gredos llevan desde el pasado año con sus establecimientos completamente reservados para las fechas previsibles de celebración del macroconcierto. Sin embargo, la incertidumbre se cierne sobre ellos debido al estado de alarma decretado y generado por el coronavirus. No se atreven a hacer planes. Es una situación un poco extraña. De momento no ha llamado a nadie para cancelar, pero entendemos que eso puede suceder. De momento no hay ni se sabe cuándo, ni cómo, ni cuándo va a ser. Entonces no podemos hacer reservas. Y es que la celebración de músicos en la naturaleza, concierto al que acuden siempre miles de personas de toda España y el extranjero, es esencial para los hosteleros de Gredos. Se trabaja bien, deja mucho dinero en la zona, el dinero revierte en muchas obras y actuaciones que se hacen aquí en el parque regional. Tal y como están las cosas, no es posible saber ni siquiera qué va a suceder de aquí a mañana. Tenemos que adaptarnos a la nueva situación. Este fin de semana igual, pues hay algún cliente que se han ido ya. Prefería que el gobierno dijera se cierra, porque estando cerrado por lo menos tendríamos una base donde decir, oye, el obrero le mando durante un mes o durante 2 meses a un ERE. De momento, ya este fin de semana, los municipios situados a los pies de Gredos notan la ausencia de visitantes y han comenzado a cerrar ya sus establecimientos. Bueno, y cuando pasan 2 minutos de las 3 de la tarde tenemos que volver a conectar en directo con Madrid, con Moncloa, porque allí sigue nuestro compañero Álvaro Lúa. Y parece ser que tenemos una noticia de última hora, Álvaro. Se retrasa esa comparecencia de Pedro Sánchez, ¿no? Sí, intenso está siendo este Consejo de Ministros extraordinarios. La Secretaría de Estado de Comunicación nos acaba de comunicar que hay un receso de media hora y que finalmente el presidente comparecerá a lo largo de la tarde. Será entonces cuando conozcamos los detalles finales de ese decreto de alarma. Lo que sí que sabemos es el borrador con el que se han sentado a primera hora y el que ahora mismo está en discusión. El Gobierno aprobaría un estado de alarma que limitaría los movimientos en toda España. Únicamente estarían permitidos los movimientos para ir al trabajo, para acudir a la farmacia o para abastecerse de alimentos, además de para cuidar a personas que estén en especial estado de vulnerabilidad. Además, el Ejecutivo se erigiría como mando único con el presidente y 4 ministros como máximas autoridades. Interior controlaría a las policías locales y autonómicas y se podría requerir, si así fuese necesario, la actuación de las Fuerzas Armadas. Esto es lo que conocemos hasta el momento. Receso de media hora aquí en Moncloa. Seguirán discutiendo las medidas de ese decreto extraordinario que decretaría el estado de alerta en el país. Gracias, Álvaro Lúa, y nosotros se lo seguiremos contando en próximas citas informativas. De vuelta a Castilla y León, en cuanto al transporte interurbano, el transporte entre capitales, la Junta va a garantizar unos servicios mínimos, aunque no ocurre lo mismo con los buses urbanos. Se han suspendido ya en varias capitales de provincia. Ya ven que las ciudades están prácticamente paralizadas y eso se nota. Todos los eventos se han suspendido y en todos los edificios públicos cuelga ya el cartel de cerrado. No es posible acceder, por ejemplo, a bibliotecas, centros sociales, parques infantiles o piscinas climatizadas. No se puede hacer nada porque es imprescindible que no lo hagamos. Para evitar concentraciones se cierran los centros sociales, piscinas o bibliotecas. Muchas grandes franquicias ya están así, pero hay más. Es una imagen inédita, los parques infantiles precintados. Se quiere evitar que se conviertan en focos de contagio, en centros de reunión de menores, ahora que se han suprimido las clases. En los edificios administrativos solo se atenderán las demandas imprescindibles, las que no se puedan hacer online. No hay transporte urbano
y el turismo también echa el cierre. Aquí se da cuenta de lo significativo que es para Palencia el emblema de la ciudad, la obra maestra de Victorio Macho. Este centro de interpretación también permanece hoy cerrado. Sobre él, el Cristo del Otero, que hoy contempla atónito una ciudad en pausa por necesidad. Es fundamental en esta cuarentena social evitar nuestro tiempo de ocio, el que se hace fuera de casa. Y bueno, solo estamos abiertos para devolver las entradas. Butacas vacías y una pantalla en blanco. En los cines no hay ni palomitas ni sonidos de los móviles, tan solo silencio. Una parálisis temporal imprescindible, con todo tipo de eventos suspendidos, cuya duración dependerá en buena parte de la responsabilidad de todos. Otro gremio que toma medidas contra el coronavirus es el de los taxistas. Siguen las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y los vehículos se ventilan con frecuencia. Además, las manillas y otras superficies se desinfectan después de cada servicio. Esto que ven es el gesto más repetido por los taxistas. Limpian y desinfectan minuciosamente cada parte de su taxi después de cada servicio. Los puntos de contacto con el cliente, tanto sea la manilla, el cinturón de seguridad, reposabrazos. Dentro del taxi es difícil mantener la distancia de seguridad. Por eso, en los vehículos y a disposición de los clientes hay pañuelos desechables y líquido desinfectante de manos. Pues al proceder al pago, pues hay que limpiarse las manos con un gel alcohólico que tenemos. Medidas que toma este colectivo para mantener sus servicios con las mayores garantías sanitarias. Aseguran que los usuarios llevan días prefiriendo el taxi antes que el transporte urbano. No, la gente de hecho se fía más del taxi que de los servicios más colectivos, como el autobús, por ejemplo. Porque al ser más individualizado, pues no se produce la aglomeración de gente que se produce en otros sitios. Aunque saben que sus viajes disminuirán, aseguran que no les preocupa, porque en estos momentos lo importante es quedarse en casa. Y otra consecuencia más de esta crisis, una positiva al menos y que nos toca de cerca, el precio de los combustibles. Esta semana ha bajado más de un 1,5%. Los bolsillos de los conductores ya lo notan. El precio del petróleo se desploma. El barril ha bajado del orden del 50%. Y esa caída está llegando a los carburantes. Yo creo que algo se ha bajado de hace un par de semanas. Yo creo que este coronavirus sí que hace algo. Esta semana los precios han disminuido más del 1%. El gasoil se paga a 1,17. Llenar el depósito cuesta 4 euros menos y si es de gasolina será 2,5 euros más barato que en enero. Tendría que ser más la diferencia. Yo echo gasoil al coche, ¿cuánto me ha costado? A 1,10. Y todo porque Arabia Saudí, al no llegar a un acuerdo con Rusia para limitar la oferta, está inundando de crudo los mercados. Yo ando con un camión y no se nota lo que baja el petróleo con lo que baja el surtidor. Porque recordemos, no solo el petróleo lo compone el precio del petróleo, sino todo lo que lleva consigo, como son los impuestos, que van del orden de otro 50% en impuestos. Y aunque este ahorro genere desconfianza, luego seguro que se lo cobrarán por otros sitios, claro está. De momento es el consumidor quien se está beneficiando de los precios de los carburantes. El coronavirus ya ha contagiado a 140.000 personas en todo el mundo. Ahora el foco de la epidemia se centra en Europa, con Italia cerca de los 18.000 casos. España, como les decíamos antes, supera los 5.000 y Alemania y Francia en torno a los 3.000. En otras zonas también están afectados de forma significativa Irán y Corea del Sur y China, aunque en estos dos países los casos siguen disminuyendo. Desde China, varios corresponsales españoles han grabado un vídeo de apoyo a España en el que cuentan cómo han vivido esa cuarentena de 50 días allí. Nos mandan un mensaje de responsabilidad, de ánimo y de tranquilidad. Vean. El tiempo ha pasado rápido, pero también nos aseguró que no está siendo fácil. Es como estar atrapado en el tiempo. Hará falta mucha disciplina mental, mucha fuerza mental, te sentirás a veces frustrada, triste. Pues sinceramente, las primeras semanas parecía que esto no fuera a terminar nunca, que cada día era el día de la marmota.
El aislamiento, sobre todo al comienzo, daba miedo, y a mí, que me gusta tanto pasar horas en un bar hablando con amigos, me parecía imposible. Yo creo que al principio no fui muy consciente de la responsabilidad que teníamos. Era de las que me preguntaba si, por ejemplo, era necesario quedarse en casa. Que esta lucha no solamente compete al gobierno o al personal sanitario, sino a todos y cada uno de nosotros, porque estamos en primera línea de defensa para parar la enfermedad. Si hoy no nos contagiamos, mañana no se puede. Y en Italia, ya lo oyen, música desde casa para sobrellevar ese confinamiento. Esto es Sicilia, allí los vecinos tocan y cantan desde los balcones. También en Roma se asoman para entonar el himno nacional y romper así el silencio de las calles. Una costumbre que se está replicando en muchos lugares, como en Siena, donde en plena noche se escuchaba a coro el himno de esa ciudad toscana. Y con más música nos vamos a ir hoy, porque todos los conciertos han sido cancelados, ya lo saben, pero muchos de los artistas empezaron ayer mismo un festival diferente. Lo hacen desde casa, con el móvil y con Instagram. Se llama Yo me quedo en casa Festival. Muy buenas tardes. Callas el dolor que hay en ti, pero yo grito, grito, grito y me enveneno. Esa palma, familia, vámonos. Os quiero ver dando palmas, ¿eh?